nada. Pero efectivamente, empecemos por los equívocos. No es la fórmula alemana. La fórmula alemana sería que alguien adelanta la inversión y tú se la vas pagando exclusivamente a lo largo de los años siguientes, y eso tiene un efecto desde el punto de vista presupuestario, y es que te computa en déficit, y por tanto, si esa fuera la fórmula que siguiéramos, normativamente no la podríamos llevar adelante, porque introduciría gasto y déficit en el presupuesto de la Comunidad Autónoma, y es precisamente lo que no podemos hacer. La fórmula de colaboración público-privada para la construcción de estos centros, recuerden ustedes que tiene un origen, que es la desaparición del PIEC. Es decir, el gobierno de España hasta el año 2011 nos remite 40 millones de euros año a año para la construcción de colegios. En 2012 desaparece de un plumazo esa cantidad, y nos deja dos problemas. Primero, no hay dinero en una comunidad que precisa con claridad de mejorar sus infraestructuras educativas, y en segundo lugar nos deja colgados, entre comillas, 26 millones de euros para poder afrontar las obras que con cargo al PIEC se habían iniciado. Bien, todas esas obras se cubrieron con fondos que el gobierno obtuvo de fondos propios, o bien que buscó de fondos FEDER o lo que fuera. ¿En qué consiste esta iniciativa? La iniciativa es una forma de dar respuesta a algo que no nos podemos cruzar de brazos. No viene PIEC, no tenemos dinero propio para un volumen de inversión tan grande. Lo que no vamos a esperar es que escampe para dar respuesta a una necesidad que es real y que lógicamente tenemos medida y priorizada, que es la construcción de nuevas infraestructuras educativas. Ya lo he dicho muchas veces, esto no es para obtener centros por lujo, esto es porque si en determinados lugares te faltan centros educativos, por la razón que sea, porque ha crecido la población o porque se te han quedado absolutamente obsoletos los centros que tenías, pues hay que coger el toro por los cuernos. Y entonces hemos buscado una fórmula que tiene esta variante. Efectivamente hay una fórmula en la que el inversor privado adelanta la construcción y luego recupera en el espacio del tiempo ese dinero, y lo hace con una fórmula en la que la gestión de los servicios no educativos, como en la actualidad ocurre, se conceden a las entidades que van a propiciar la construcción correspondiente, y se saca a concesión de forma conjunta lo uno y lo otro. Esto implica que ya no es un gasto por la vía de la inversión en el ordenamiento europeo, sino que es por el gasto corriente. Significa, por tanto, que no computa déficit. Ayer en Santa Cruz de Tenerife y una semana atrás en Las Palmas presentábamos de manera directa a los que pueden estar interesados desde el punto de vista económico en participar en estas operaciones el estudio de viabilidad económico-financiera que se ha hecho para la consejería para intentar demostrar, porque lo tuvimos que hacer, lógicamente, porque la respuesta a lo que plantea la pregunta es de entrada difícil de contestar. ¿Esto es viable o no? ¿Es rentable o no? Si se invierte en esto, ¿esto tiene sentido o no? ¿Va a haber empresas a las que le interese o no? Bueno, yo no sé en qué se basa el estudio de la persona que usted plantea, pero aquí hay un estudio de viabilidad financiera que está ahora mismo en exposición pública, en consulta pública. Y en lugar solo de colgarlo del boletín como se ha hecho, lo que estamos haciendo es, con los técnicos correspondientes, ir a las propias entidades interesadas y explicar en qué consisten los resultados de este estudio de viabilidad, o sea, donde se demuestra en ese estudio que la respuesta a lo que usted plantea es diferente, es contraria, es viable. Y estamos además aprovechando para escuchar la opinión que tienen las entidades que lógicamente pues se van a jugar sus riesgos y sus cuartos si se deciden a intervenir en esto o no. ¿Qué hemos recibido hasta ahora? Aparte de apreciaciones diversas, pues lo están viendo ustedes en las comparecencias que ellos están teniendo, un alto nivel de interés y en principio la creencia de que efectivamente esto puede ser viable. Y aquí se opera un doble efecto desde el punto de vista público. He escuchado a alguien decir: la consejería va a privatizar centros educativos. Eso es absoluta y radicalmente falso. Si alguien ha pensado eso, no tiene nada que ver con lo que está sucediendo con la privatización de los servicios públicos en otras comunidades autónomas. Sencillamente se obtiene un recurso que se devuelve de tal forma que no implique déficit en el presupuesto anual de la comunidad autónoma, y que se hace a través de complementar, porque esto no es un invento nuestro,
Otra cosa es que en el ámbito educativo no se había puesto en práctica esta fórmula en España, sí se ha puesto en práctica en otros sectores, en el ámbito sanitario, en el ámbito de la justicia, no en el ámbito educativo, y esta es la dificultad que tiene precisamente para poder calcular si la gestión de estos servicios indirectos, que pueden ser de comedores, de mantenimientos, etcétera, hace rentable la operación y en qué momento la hace rentable, incluyendo lógicamente los posibles gastos financieros que puedan tener las entidades concursantes como resultado de los créditos que puedan asumir. Este es el meollo de la cuestión, y estamos todavía en el momento de la información pública del estudio de viabilidad económica y financiera. Yo la percepción que tengo, y además son las opiniones de los agentes económicos, es que esto es una operación interesante para la consejería, desde luego, porque es la solución para poder construir. ¿Y por qué no gestiona directamente la consejería estos servicios? Porque ni siquiera lo hace ahora en muchos casos. Si nosotros, como saben ustedes, los servicios de mantenimiento no los hacemos de forma directa, los hacemos de forma indirecta. Los servicios de comedor, hay una parte que es gestión directa y la tendencia mayoritaria es hacerlo con gestión indirecta, es decir, son entidades que contratan. Los comedores escolares de verano no hubo gestión directa desde el punto de vista de los comedores, se contrató la gestión indirecta de los catering, donde, oye, el catering no solo te da la comida en las condiciones de garantía, te hace toda la gestión de lo que es el servicio de comedor correspondiente. Y así sucesivamente con el conjunto de los servicios no educativos. Al ojo de los expertos y de los que han hecho el estudio económico, esto es rentable, la empresa no va a perder, genera además un volumen de trabajo para las empresas de la construcción de entrada, que en estos momentos no lo están pasando bien, que es importante, les da un marco de garantía y de estabilidad en la gestión de una actividad a lo largo de los años, que no es mal asunto, porque estamos hablando de, oye, y si esto no es rentable, pero resulta que sí es rentable, va a ser rentable y va a haber una actividad en el marco de un montón de años, ¿no? Lo cual es otro reto importante que obligará a las empresas de la construcción, en sentido positivo, a iniciar un proceso de reconversión de los fines para las que estaban tradicionalmente acostumbradas a funcionar, que a mí me parece también un reto importante, ¿no? Por tanto, tiene todo este tipo de ventajas, pero claro, entraña riesgos y entraña incertidumbre en la medida en que esto no es una experiencia probada en ningún sitio en España, ¿no? Me he extendido por seguir explicando lo que supone todo esto. Es que después incluso de la rueda de prensa que dimos en Las Palmas, recibimos un medio que dice: la consejería privatiza los centros educativos. ¿Qué dice? No se han enterado de nada. Venga, más cosas.